Club Soldevilla y al economista Augusto Álvarez Rodich, pero no para internarnos en los vericuetos de la globalización o de la crisis peruana, sino para algo mucho más importante. Por supuesto. Más crítico. Para internarnos en los vericuetos de la crisis de Alianza Lima. Yo seré una especie de observador, trataré de... Son todos aliancistas, además, salvo yo que soy hincha de Rosario. Recontra aliancistas, habría que decirlo, ¿no? De sangre azul, como dicen. Sangre azul. Entonces, yo seré un observador respetuoso, no me reiré en ningún momento. Pero dale, que queremos hablar. Pero vamos a hablar de Rosario Central. No, Rosario Central no, de reírte. Ahora, no, pero yo pensaba, no sé, no, porque de todas maneras 4-1, ya 4-1. Ah, cierto, justo volvió. Sí, yo digo, qué raro que justo nuestro coordinador Guillermo Ferradas ha regresado. Si voy a trabajar gratis, dice, pero tengo que burlarme de Carlito. No, pero yo decía, pero no sé si les ocurre, pero las cosas van mal, subió la gasolina, bueno, entonces, y uno dice, bueno, aunque sea, pues, ganaré el partido, ¿no? Por lo menos ganaré un partidito de fútbol que representa una pequeña alegría, pero que los 90 minutos, y por ahí 1 o 2 días, toda la semana, es la alegría. Claro. Pues ni siquiera eso. ¿Qué pasa? Eso para los aliancistas. Augusto Álvarez, no para los aliancistas, digo, ¿no? Bueno, pero tanta molestia no causa cuando las cosas eran obvias que iban a ocurrir así. Cuando uno tiene una expectativa de que vas a ganar, etcétera, pero este resultado estaba cantado. Yo diría que el 4-1, si me decían antes del partido un 3-1, lo firmaba. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Era ya demasiado evidente, ¿no? Hay una diferencia de segundo lugar a octavo lugar que... Yo creo... Esta famosa frase de que un clásico es un clásico y ahí todo el mundo va a luchar, no importa en qué puesto esté, ya no es tan cierta en los últimos años, sobre todo, en que los jugadores están viendo... Eso del fútbol no hay lógica, también es una tremenda... Para este partido particularmente. Sí. Pero lo interesante también es que crea templanza, tú que dices, crea templanza. Claro, porque todos estamos seguros que vamos a mejorar, ¿no es cierto? Claro. Es que no podemos no se sabe esperar. cuándo. Pero yo creo que el próximo año vamos a mejorar, de todas maneras. Augusto nos ha prometido, como es parte de la Comisión del Centenario, que los fuegos artificiales no van a crear simplemente así humo. Que van a estar espectacularmente buenos. Totalmente. Lo que nos falta es un equipo. Claro. Y creo que ese es el problema de este año, porque si uno ve, no sé, Fernando conoce más de esto, pero Fernando, somos un grupo de gente de Alianza y manda unos mails los lunes luego de cada partido, francamente divertidísimos. Y yo muy rara vez los contesto y Fernando se molesta porque no se lo contesto, ¿no? Pero recuerdo que la única vez que le contesté fue cuando vi la alineación del primer partido de este año de Alianza. Y era obvio que con ese equipo este año no íbamos a ningún lado. Y lo que creo es que además tenemos un problema en Alianza, que es una planilla de muchos jugadores y que de repente una fórmula mejor es tener 12 más o menos buenos y luego poner chicos a jugar, pero cuando se contrata 30 que no van a ningún lado y no hay calidad, pasa lo que pasa. Por eso el resultado de este año también creo que estaba cantado. Es impresionante, es cierto, me acuerdo de ese partido, que fue la Alianza Pesquero del primer partido de la apertura en Matute. Y mira, Alianza no le empataba en Matute muchísimo tiempo, no perdió un solo punto. Allí perdió, empató, pero empató tan mal, porque empatar con Pesquero era perder, y me acuerdo claramente haber volteado y ver el palco azul a Alberto Macías. Una mirada perdida, como diciendo, ¿qué ha pasado acá? No podía entender. Y me acuerdo que me obligó la situación de escribir mis típicos mails a los amigos, un poco de defogue. Y realmente aquello que lo que empieza mal termina mal, y francamente, si es que no se hacían modificaciones inmediatas, esto no iba a cambiar. El problema, también hay que ponernos en el lado de los dirigentes, cambiar apenas empieza el campeonato, un nuevo partido, quien lo hace, era bien difícil. Sin embargo, ¿saben qué? Hay esta cosa, no sé cómo ustedes lo ven, de la relación, de la tragedia con Alianza. Hay un sentimiento, este año, el primer día del año, 8 de la mañana, me llama mi hermano y me dice, hay una noticia que ha muerto el jugador Bailón. Yo le digo, pero ¿quién? Julio o Sandro, ¿no? Podía ser cualquiera de los dos. Y era efectivamente, Sandro era increíble. Y hemos estado en Matute, en el momento del velorio,
y ver a los chicos, particularmente me impresionó mucho, por ejemplo, Quintero. Quintero no ha vuelto a ser el mismo jugador. Sí, es verdad. Y era amigo íntimo de él. Y acuérdense que aparte de la tragedia del famoso Fokker en el año 87, la muerte de Cucurucho Rojas, también un accidente automovilístico de Sandro Bailón, y el presidente justamente de la Comisión de Centenario de la Alianza se mató en un accidente automovilístico hace mes y medio. Es una cosa terrible, ¿no? Yo me acuerdo que lo dijimos en la radio. De los 25 millones de peruanos había uno que podía estar muy contento la noche del 31 de diciembre porque tenía un contrato para ir a Alemania, tenía todo por delante, ese era Bailón, ese se mata el día siguiente. Y uno de los pocos tipos que podía decir el año que viene va a ser mejor, ¿no? Pero una cosa impresionante, yo recuerdo que en estas conversaciones me decían, Alianza caminaba bien, aunque claro, los hinchas son siempre exigentes de que debía estar mejor, campeón en clausura, tiene un buen equipo, y pierde por esas circunstancias muy particulares el playoff con la U. Coquín Flores lo expulsan a los 25 minutos y había sido contratado para ese partido, para ese partido. Me cuentan algunos de los amigos que le hablaron durante 6 días consecutivos que ese era su partido, no solamente era el partido paranaense, sino su partido. Se pierde ese partido y luego campeón en Matute. Lo cual, pues, imagínense ustedes el dolor tremendo. Entonces se pierde el campeonato, se pierde el clásico, se pierde en Matute, viene Sandro Bailón y se desmorona el equipo porque se pierden los jugadores, se va Waldir Sáenz. O sea, esa es una seguidilla. Moreno, que era un referente. Que es terrible. Creo que el hincha, el sentimiento efectivamente aliancista desarrolla también esta sensación de derrotismo, que quizás los psicólogos pueden explicar mejor que nosotros, pero hay un sentimiento. Yo creo que hay un sentimiento en la gente que este año no era el año, no era el año, ¿no? Desde el primer día, ¿no? Es simbólica la muerte de Sandro Bailón. Cuando uno se hace hincha de un equipo, digamos, que apuesta al equipo ganador, al que ha campeonado, al más exitoso, Alianza, o sea, difícilmente tiene esos momentos cumbres así gloriosos, más allá de lo que mencionaba Carlos hace poco del medio campo aliancista en el 78, considerado como el mejor del mundo en el Mundial. Cosas sin precedentes, digamos. Claro, no hay club en el mundo que haya logrado eso. ¿Qué fue, Augusto, por ejemplo, en tu caso, lo que te hizo optar por Alianza? Yo recuerdo, creo que porque sí es cierto que te puede extrañar de por qué un equipo que no campeona a 18 años, cómo hace para seguir teniendo una hinchada grande, amplia, ¿no? Mi teoría es que acá esto es una cosa que pasa de padres a hijos. Es una enfermedad. Y claro, con razón alguna gente puede decir, oye, a tu hijo mejor hazlo de otro equipo porque por acá no le va a ir tan bien en los años siguientes. Pero creo que ese es el argumento. A veces en apoyo hacemos unas encuestas una vez al año y Alianza sigue siendo un equipo ahí con la U. Ahora la U se ha despuntado un poquito, pero es coyuntural también eso, ¿eh? Es coyuntural. Cuando Alianza campeonó, había más hinchas. Eso no creo que sea muy... Cristal debería tener la mayor hinchada, bueno, pero ha subido mucho. Ha subido mucho de ser como, recuerdo hace como 10 años, el 6, 7%, ahora tiene como un 18, 19%, que es un crecimiento fuerte, ¿no? Pero si no hubiera campeón de 18 años no se queda sino con Lombardi. Es verdad. Eso y el microprograma de Toño Cisneros que... Ahora, es un equipo evidentemente en crisis y creo que cuando la gente está en crisis en el país, en un gobierno, en una empresa, como que te es difícil reaccionar. Por eso, Fernando, no sé por qué tú crees que el próximo año van a hacer las cosas mejores que ahora. Bueno, yo soy sumamente esperanza. Es más, he insistido en que tú estés en la Comisión del Centenario. Entonces, sí, pero el que haya fuegos artificiales el día del Centenario no cambia si no tienes un equipo de delanteros que metan goles. Es que el próximo año eso es lo que tiene que ser. Exacto. Tenemos que festejar. Claro, es emblemático. Miren, a diferencia de muchos amigos, nosotros vamos a cumplir 100 años con nuestro club. La U va a tener que esperar 25 años más y algunos no llegan, ¿no? De los que ahora están presentes, porque cumplen 100 años. Pero son pocos los que tienen esa suerte. Pero desde que cuando uno es consciente, digamos, deportivamente, yo siempre tuve la sensación y además el deseo de llegar el próximo año. O sea, de verdad. ¿Lo esperabas? Este es el equipo que obviamente cumple 100 años. Eso hay que festejarlo bien. Eso es lo que comentamos con muchos hinchas. Es cierto que estamos pasando un momento. No sé cómo es para adelante. O sea, hay gente que está preparando esto en comisiones, en fin. Finalmente,
es cierto que la esperanza, y más aún en el fútbol, es lo que queda, ¿no? Y por lo menos tenemos la posibilidad que va a haber efectivamente modificaciones en el ámbito futbolístico de la Alianza. Van a tener que salir muchos jugadores, van a tener que contratar. Y ya en la asamblea última de socios se declaró firmemente que se tiene que invertir más allá de esta serie de responsabilidad de la directiva que ha intentado manejar los números en azul, pero es necesario pues invertir. No queda otra. 100 años se cumple una sola vez por cada 100. Sí. Pero aparte, yo al comienzo del año también le fue muy mal a Cristal. La apertura fue terrible para Cristal. Me van a decir, ellos tienen plata, es cierto. Pero ¿por qué hay esa constante de contratar tan mal en Alianza? Yo no tengo la menor duda de las intenciones, de las buenas intenciones del presidente de Alianza. Creo que además, yo me siento orgulloso de tener un presidente así, ¿no? No me gustaría tener al del frente, nunca. Me daría vergüenza Alex, tener... Alex. Sigue siendo el presidente, ¿no? Hace y deshace en la U, hay que decirlo, ¿no? Las renuncias son a veces entre comillas. Vamos a usar este video para mandarlo a Zurich. ¿Por qué, digamos, dónde estuvo el error? ¿Por qué siempre se compra mal en Alianza? Pues es una constante, digamos. No lo sé, pero no recuerdo un jugador extranjero, por ejemplo, que hayamos traído, a diferencia de Cristal. Marquinhos no vino a Alianza, vino al Boys. Pero que Alianza contrate a algún extranjero bueno, oye, no recuerdo en los últimos 10 años. Tresor Moreno, ¿no? Tresor Moreno. Bueno, pero vino a aprender acá. Es decir, vino con un jugador que comenzaba y se fue ya un jugador mejor, pero no es, hasta te diría que el Municipal contrataba mejor, o la Luliño, o la Pepa, es decir, que han dado mucho más fuego. Pues en Alianza nos ha ido muy mal. En realidad, en el fondo, utilizando el ejemplo de extranjeros, la Alianza normalmente no ha contratado buenos extranjeros, es cierto, y en general tampoco ha contratado buenos nacionales. En general. O sea, las grandes figuras de Alianza son las que salen de la Claro, es que es un mérito. Es cierto, ¿no? Claro. Es que es cierto. Es increíble, pero es así, no ha contratado. Yo me acuerdo desde muy chico, luego, por ejemplo, contrataba a mucha gente ya que era estrella en otros equipos. Recuerdo que después de la Bombonera, justamente, ahora que estás acá tú presente y no quieres hablar, te vamos a hacer hablar. Recuerdo bien que la U contrata a Cachito Ramírez, que era del Boys, era goleador del Boys. Y recuerdo que vi ese partido en el Estadio Nacional, el primer partido de la U con Cachito, me dio como 2 goles, no sé si al mismo Boys. Y después contrata a Muñante. La U contrató a Chale del Iqueño, a Chumpitá del Municipal, y podemos hacer una lista larga. Y son jugadores exitosos. El Alianza, sus mejores figuras, que son emblemáticas y tiene que ver algo con este espíritu del ser de la Alianza, nacen de ahí. Por ejemplo, Waldir Sáenz. Waldir Sáenz es un ídolo de la Alianza. Es un ídolo. Fracasa Cristal, fracasa en Estados Unidos, fracasa en todos sitios, fracasa. Pero vale, mete los goles. Y es el típico ídolo popular aliancista. Pero contratas a otro jugador y no da ninguna posibilidad, digamos, de reemplazar. No tiene mecha, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación. Sigue, el joven moderador y sus invitados. Seguimos hablando de lo que nos... El otro día en la playa conversaba con mi amigo Arcadio, que en la playa jugamos al fútbol, dilo. En la playa, bueno, digamos, el hecho de que conversaba con alguien, aparte del deporte. Arcadio. Con Arcadio, se llama Arcadio. Y entró a jugar una persona, no lo conocíamos, y tuvo 2 o 3 actitudes, se empezó a comportar de determinada manera. Y yo le dije, Arcadio, ese pata es de la U. Y él me dijo, te aseguro que es de la U. Y empezamos a conversar, que había como cierta característica en ciertos hinchas, cierta tipología, digamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Se puede quisiera, pero... Es decir, si antes lo que se quería hacer es la asociación de que los de Alianza eran un fútbol y gente más alegre, pícara, etcétera, y que el de la U era más ganador, que picón, garra, etcétera. Pero yo no quisiera asociarme personalmente o identificarme con persona con este equipo, ¿no? No es que todos sean así, digamos, pero... La verdad que... Pero digamos, eres una buena persona, o sea, a ti se te ve un buen profesional, una persona campechana, honesta. Entonces, es un hincha de Alianza, igual.